En 1972, Eugene Cernan lideró el sexto y último alucinaje. Entonces, mientras la tripulación regresaba al módulo, Cernan pronunció un discurso en el que prometió que la gente definitivamente regresaría a nuestro satélite. Sin embargo, Cernan nunca llegó a ver nuevas misiones a la Luna y se convirtió en la última persona en pisar su superficie. No obstante, después de una impresionante pausa de más de medio siglo, la NASA está planeando una nueva misión lunar en 2026. Algunos creen que este aterrizaje será real, a diferencia de todos los anteriores. Pero, ¿cuál es la base de tales afirmaciones? En este video descubrirás qué tomas del alucinaje son realmente falsas, por qué Buzz Aldrin se vio obligado a someterse al polígrafo, ¿podría la Unión Soviética desacreditar la conspiración estadounidense para alunizar? Y lo más importante, ¿están realmente ocultando la aterradora verdad sobre los alucinajes? Muchos estadounidenses todavía creen que el alucinaje fue falso, a pesar de que 600 millones de personas vieron el primer alucinaje en vivo en 1969, pero apenas 7 años después surgió la primera teoría de la conspiración lunar del mundo, y su autor no era otro que el ingeniero de la NASA Bill Kaysing. Supuestamente logró obtener pruebas indiscutibles de que Estados Unidos nunca tuvo las capacidades técnicas para enviar a una persona a la Luna, y mucho menos para traerla de regreso sana y salva. En 1976, Kaysing expuso esta teoría en su libro Nunca fuimos a la Luna, la estafa de $30.000 millones de Estados Unidos. Calificó las posibilidades de éxito de la misión como insignificantes, aunque se basó en informes muy antiguos de la NASA. Sin embargo, Kaysing insistió en que era más fácil para el gobierno filmar un alucinaje en escenarios de Hollywood y mantener esta mentira que construir un módulo lunar real. Según Kaysing, la evidencia del engaño de la misión a la Luna está justo delante de nuestras narices. En las fotografías de la superficie lunar, supuestamente no se ven los cráteres explosivos que debían dejar los módulos. Sus motores deberían haber levantado una enorme cantidad de polvo justo en el lugar de aterrizaje en los últimos segundos del descenso. Además, no hay estrellas en las imágenes, quiero decir, en nuestro planeta donde hay aire se ven bastante brillantes, mientras que en la Luna con atmósfera nula debería haber habido un auténtico espectáculo de luces cósmicas, ¿verdad? La respuesta de la NASA a todo esto fue que la ausencia de cráteres se explica por la baja gravedad de la Luna. Así, la etapa de descenso solo necesitó 1/3 de la potencia. Además, el motor se apagó con antelación, por lo que la explosión de los gases de escape dejó mínimos cráteres. Por lo tanto, durante tal alucinaje, el polvo no se elevó en forma de nube, sino que se dispersó en diferentes direcciones desde el módulo de aterrizaje, depositándose lejos de él. Al mismo tiempo, las estrellas no eran visibles en las fotografías porque el ojo humano y los equipos sensibles perciben la luz de manera muy diferente. Los astronautas tomaron fotografías con tiempos de exposición cortos y aberturas de diafragma mínimas, por lo que la luz de las estrellas no pudo llegar a la instantánea. Con configuraciones opuestas, exposición larga y diafragma amplio, obtendríamos una foto de un astronauta borroso contra un cielo brillante y estrellado. Para disipar todas las dudas, en el 2011 la NASA incluso publicó imágenes tomadas por el Lunar Reconnaissance Orbiter que mostraban claramente los lugares de aterrizaje del Apolo e incluso las huellas de los astronautas. Pero los seguidores de Kaysing afirmaron que se trataba simplemente de otra falsificación. Ni siquiera se dejaron convencer por otra inconsistencia. Por un lado, Kaysing afirmó que quienes estaban detrás de la falsa misión a la Luna supuestamente querían deshacerse de él. Por otra parte, vivió hasta los 82 años, sobre todo porque, como se vio después, no trabajó directamente para la NASA, sino que durante algunos años solo fue empleado de una contratista de desarrollo de motores de cohetes. Y la idea de que el alucinaje se filmó en realidad en Hollywood está profundamente arraigada en la cultura de masas. En el 2001, Fox News incluso emitió un documental titulado ¿Aterrizamos en la Luna? Los realizadores atribuyeron la mala calidad del video de la Luna a una prueba de que el metraje fue filmado en estudios, por lo que la NASA degradó intencionadamente la grabación. De hecho, para rodar las misiones Apolo se utilizaron cámaras portátiles, lejos de ser cinematográficas, porque las más potentes eran demasiado voluminosas. Otra película que alimentó las teorías de conspiración es el thriller de ficción Capricornio 1,
que los productores de Fox consideran una secuela del alunizaje. Según la trama, 5 minutos antes del lanzamiento, los astronautas estadounidenses son retirados de la nave espacial en la que se suponía que iban a volar a Marte, pero en cambio los llevan a un pabellón de rodaje desde donde retransmiten un aterrizaje falso en otro planeta. La idea de Capricornio 1 surgió del director de fotografía Peter Hyams mientras trabajaba en la transmisión del primer alunizaje. Como no se pudo filmar todo durante el aterrizaje en un pabellón espacial, se filmaron algunas tomas ilustrativas de cómo funciona el módulo lunar, y todos los espectadores creyeron que eran imágenes reales desde el espacio. Tras el éxito de la película 2001 Odisea en el espacio, su director, Stanley Kubrick, comenzó a ser considerado el autor de todas las imágenes del alunizaje, que en realidad transcurrieron en los estudios de Hollywood. Dado que una parte de los acontecimientos de la película tiene lugar en la Luna, la NASA pudo ayudar a Kubrick a mejorar los efectos especiales. El propio director nunca confesó haber colaborado con el gobierno estadounidense durante su vida. Aún así, en el año 2015 se publicó una entrevista póstuma con él, en la que Kubrick afirmaba directamente que había inventado el alunizaje. Muchos lo creyeron, y algunos todavía se aferran a sus creencias, incluso cuando resultó ser un engaño y un actor interpretó a Kubrick en la grabación. E incluso, si se convence a todos los escépticos de la Luna de que la nave espacial Apolo realmente llegó a la Luna, negarán que los astronautas aterrizaron en su superficie. ¿Qué problemas inesperados podrían haber perturbado realmente un paseo por la Luna? Cuando la nave espacial Apolo 11 alcanzó la órbita lunar, Armstrong y Aldrin comenzaron a prepararse para desacoplar el módulo lunar Eagle del módulo de mando Columbia, donde permaneció Collins. Se suponía que el módulo utilizaría programas de aterrizaje automatizados en las coordenadas planificadas, pero Armstrong notó una señal de emergencia en la computadora de a bordo. El piloto automático se había desactivado y se dirigían directamente a un cráter lleno de enormes rocas. Además, la comunicación con el control de la misión se perdió justo antes del alunizaje. Según los escépticos lunares, esto indicaba que la NASA no estaba lista para un aterrizaje humano en la Luna. Sin embargo, según el registro oficial de la misión, Armstrong cambió al modo semiautomático durante este tiempo, lo que les permitió volar sobre el cráter y alunizar de forma segura en el mar de la tranquilidad. Más tarde, los técnicos descubrieron que la computadora se había sobrecargado porque los programas de alunizaje y control de radar que rastreaban la ubicación del módulo de comando en órbita se estaban ejecutando simultáneamente. Al parecer, los famosos ingenieros de la NASA no comprobaron la potencia del ordenador a bordo en ninguna etapa de la preparación del vuelo. Y ese no fue el único imprevisto. Después del aterrizaje, los astronautas notaron que el motor de aterrizaje del Eagle estaba desactivado y los indicadores de presión de combustible estaban aumentando. Esto planteaba el riesgo de que el módulo explotara y la tripulación muriera. La NASA determinó que el problema probable estaba en la ventilación del sistema de combustible e instruyó a Armstrong y Aldrin sobre cómo solucionarlo. Resultó que se había formado un bloqueo de hielo en el sistema que impedía que el vapor del motor escapara. Y este es otro error de cálculo que a menudo se cita a favor de la teoría de que no podría haber aterrizaje con tal nivel de preparación. Al mismo tiempo, la NASA afirma que todos los problemas se resolvieron por sí solos y que los astronautas podrían continuar su trabajo y pisar la superficie lunar. Pero el mayor peligro los aguardaba justo bajo sus pies. Porque durante miles de millones de años, los meteoritos habían estado chocando con la superficie de la Luna, rompiendo y agitando su suelo, formando regolito, un polvo lunar único. Después de regresar al módulo, los astronautas se dieron cuenta de que el polvo lunar había penetrado literalmente en todas partes, en las viseras de los cascos, en los cierres e incluso a través de las capas de material del traje espacial. Pero lo más aterrador fue que el polvo lunar se había infiltrado en el módulo y había alterado el equipo. Por mucho que los astronautas intentaron quitárselo de encima, el regolito se adhería a cualquier superficie. Después de regresar a casa, los científicos observaron que el polvo lunar parecía fragmentos microscópicos de vidrio con bordes muy afilados. Los escépticos lunares están convencidos de que podría haber perforado los trajes de Armstrong y Aldrin y haberlos matado. ¿Podrían realmente los trajes de la NASA proteger a la tripulación del Apolo 11 de las fluctuaciones de temperatura y la despresurización durante el viaje a la Luna y de regreso? El traje espacial de Neil Armstrong se conserva en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington.
La modificación A7L combina las mejores cualidades de los dos modelos anteriores. 14 capas de diversos materiales, incluidos resistentes al fuego y protectores contra el calor, protegieron a los astronautas. Sin embargo, algunos escépticos dudan de que estos materiales puedan compensar las fluctuaciones de temperatura en la superficie de la Luna, que van desde 120 hasta menos 170 grados centígrados. Además, la suela de la bota estaba hecha de solo unas pocas docenas de capas de goma, y los materiales que pueden soportar enormes fluctuaciones de temperatura no se inventaron hasta 20 años después del primer alunizaje. E incluso si durante todo este tiempo la NASA hubiera ocultado materiales que pudieran soportar temperaturas extremas y los bordes afilados del regolito lunar, ¿cómo podrían proteger a los astronautas de la radiación solar? Y esto fue mucho antes de que llegaran a la Luna. Se sabe desde hace mucho tiempo que alrededor de la Tierra existen poderosos cinturones de radiación de Van Allen con protones y electrones atrapados por el campo magnético del planeta. Las naves espaciales que se aventuran más allá de la órbita de la Tierra pasan inevitablemente por esta peligrosa zona, con niveles de radiación 5 veces superiores a los letales. Pero los científicos de la NASA descubrieron cómo sortear este obstáculo siguiendo una trayectoria de vuelo específica. Así es como los astronautas pudieron llegar a la Luna y regresar sin quedar fritos por la radiación cósmica. Sin embargo, no hay atmósfera en la superficie de la Luna que la proteja de la radiación cósmica. Entonces, ¿por qué la tripulación del Apolo 11 no se vio afectada por esto? ¿Resolvieron en secreto este problema a finales de los años 60? Pero, ¿por qué no utilizaron estos materiales protectores durante uno de los mayores percances nucleares de la historia ocurrido en 1979 en la central nuclear de Three Mile Island? Y aquí es donde algunos escépticos podrían intervenir. Puede ser que la NASA prefiera que nos centremos en contratiempos menores porque mantiene en secreto la verdadera primicia lunar. Durante el último medio siglo han surgido numerosas teorías sobre las escapadas clasificadas de los astronautas a la Luna. Después de su misión, la tripulación del Apolo 11 amerizó en el Océano Pacífico y fue rápidamente recogida por un portaaviones. Una furgoneta de cuarentena los esperaba porque la NASA estaba seriamente preocupada por la posibilidad de que microorganismos extraterrestres viajaran de la Luna a la Tierra. Los astronautas pasaron 21 días en cuarentena, al mismo tiempo que se sometieron a controles médicos y documentaron su vuelo. Al mismo tiempo, los científicos examinaban muestras de rocas lunares. Una vez que se confirmó que ningún microorganismo extraterrestre había venido de la Luna, los astronautas fueron liberados de la cuarentena. Curiosamente, después de regresar a la Tierra, Neil Armstrong anunció que nunca volvería a volar al espacio. Pero, ¿por qué? En 1971 dejó la NASA y empezó a enseñar en la Universidad de Cincinnati. En el año 2005, James Hansen publicó la biografía de Armstrong. Y en 2012 falleció el astronauta de 82 años. Sin embargo, su historia del aterrizaje en la Luna no terminó ahí. En 2015, la institución Smithsonian exhibió una exposición inusual en su museo. La viuda de Armstrong se topó con una bolsa de misión a la Luna en el armario, una bolsa de la que no tenía ni idea durante todos estos años. En la bolsa encontraron una llave de emergencia, una correa para el casco, un cable con mosquetones, varias linternas, una mira óptica y una cámara con la grabación del histórico pequeño paso de Armstrong en la Luna. Se suponía que el astronauta devolvería todo después de regresar a la Tierra, pero por alguna razón dejó esta bolsa y la mantuvo en secreto. El biógrafo preguntó repetidamente si Armstrong se llevó algo como recuerdo de la famosa misión, pero Armstrong nunca le contó la verdad, ni siquiera a él. Muchos creen que algo en esa bolsa podría haber asustado a la humanidad de la exploración espacial. Es por eso que Armstrong mantuvo este secreto ante todos, incluido el gobierno, y se mantuvo alejado del espacio tanto como fuera posible. Buzz Aldrin, la segunda persona en pisar la superficie de la Luna, también regresó de la misión Apolo 11 con un secreto. Sin embargo, a diferencia de Armstrong, decidió contarlo todo. En el año 2014, durante una sesión en línea de Reddit con motivo del 45º aniversario del alucinaje, reveló que vio un ovni. De camino a la Luna, Aldrin de repente notó una luz en la ventana. Parecía que se movía junto a ellos.
Aldrin pensó que podría ser uno de los paneles desprendidos de su módulo. Durante una sesión en línea en abril del 2018, el tabloide británico Daily Star publicó un informe de que Aldrin se sometió a una prueba de detector de mentiras realizada por el Instituto de Biología Bioacústica. Según los resultados, el astronauta dijo la verdad sobre haber visto un ovni. Pero no es tan simple. El propio Aldrin insistió en que no sabía exactamente lo que vio, por lo que técnicamente sí vio un ovni, no extraterrestres, sino algo desconocido. Más tarde, resultó que en realidad utilizaron una grabación de la voz de Aldrin para la prueba del polígrafo, que no podía reemplazar una entrevista real en vivo. Los datos del instituto que realizó las pruebas podrían haber aclarado finalmente la situación. Sin embargo, aún no se ha proporcionado información sobre su trabajo. Más tarde, Aldrin afirmó que en su opinión, los humanos probablemente nunca tuvieron contacto directo con extraterrestres, pero definitivamente existe vida en otros rincones del universo. Pero a pesar de esto, las teorías de que los astronautas vieron extraterrestres en la Luna todavía tienen bastantes partidarios. En el año 2007, el periodista italiano Luca Scantamburlo entrevistó a un participante en una séptima misión lunar secreta. William Rutledge afirmó haber sido miembro de la nave espacial conjunta estadounidense-soviética Apolo 20. Reveló que fue lanzado en secreto después de que las sondas fotografiaran un objeto masivo no identificado en la superficie de la Luna. Sus dimensiones eran 3.370 por 510 metros. Rutledge no solo afirmó que era una nave extraterrestre que vio con sus propios ojos, sino que también entró y encontró el cuerpo de un extraterrestre. Entonces, ¿es por eso que la NASA temía que Armstrong y Aldrin trajeran bacterias desconocidas a la Tierra? Sin embargo, un análisis de la fotografía de la nave espacial en la superficie de la Luna rápidamente disipó el engaño de Scantamburlo. El periodista utilizó una toma real de la superficie de la Luna tomada durante la misión Apolo 15 para crear una imagen de una nave extraterrestre con forma de cigarro. Como muchos otros, este engaño combina la verdad con la falsedad. Los pequeños detalles están tan hábilmente entrelazados que fácilmente podrías pasar por alto el engaño. ¿Qué pasa si hemos estado deliberadamente confundidos durante décadas? Mirando más profundamente, la verdad sobre los alunizajes comienza a parecer aún más escalofriante. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron su lucha por el estatus de superpotencia. Una misión lunar exitosa fue esencialmente parte de la Guerra Fría, pero antes de eso Estados Unidos estaba muy por detrás de su adversario. En octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la Tierra. El Pentágono temía que la Unión Soviética pronto pudiera lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos directamente desde el espacio. Era necesaria una acción inmediata. En 1958 se fundó la NASA y ese mismo año lanzaron la nave espacial Pioneer, recopilando información para futuros vuelos tripulados. Pero el equilibrio se rompió rápidamente. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 2 con un perro a bordo, destinado a permanecer en el espacio para siempre. El 19 de agosto del año 1960, el Sputnik 5 puso en órbita a Belka y Strelka y regresaron con éxito. Y apenas un año después, Yuri Gagarin ya estaba en órbita, convirtiéndose en la primera persona en el espacio. Y las victorias de la Unión Soviética no terminaron ahí. Adicionalmente, Luna 1 se convirtió en la primera nave espacial en pasar cerca de la Luna, y la estación interplanetaria Luna 2 fue la primera en llegar a la Luna. Mientras tanto, el programa de exploración espacial Pioneer de Estados Unidos se enfrentaba a un fracaso tras otro. Cada victoria espacial soviética alejó a Estados Unidos del título de superpotencia. En 1961, John Kennedy dio un paso desesperado. Le propuso a Nikita Khrushchev crear un programa conjunto de alunizaje. Pero Khrushchev se negó, sospechando un intento de extraer tecnología soviética del acuerdo. Entonces, Kennedy triplicó el presupuesto de la NASA y se fijó un objetivo: llevar un ser humano a la Luna.
En 1968, Estados Unidos finalmente tomó la delantera en la carrera espacial cuando el Apolo 8 orbitó la Luna varias veces. Y apenas un año después, Armstrong y Aldrin caminaban libremente sobre su superficie, lo que marcó solo el comienzo de una serie de éxitos para el programa espacial estadounidense. A la Unión Soviética le resultó difícil aceptar la victoria del oponente, por lo que el Kremlin se alegró mucho cuando Kaczyn declaró que el alunizaje estadounidense era falso. E incluso si fuera una artimaña cuidadosamente planeada, como en Capricornio 1, es probable que la Unión Soviética tuviera su juego de vigilancia con una extensa red de espionaje. Habrían descubierto la verdad. Entonces, ¿por qué no exponer el engaño estadounidense sobre la Luna? Bueno, existe la teoría de que las conversaciones sobre la Luna entre Kennedy y Khrushchev fueron sobre algo completamente diferente de lo que el público sabe. La Unión Soviética gastó una fortuna participando en la Guerra Fría y sus recursos se estaban agotando. Sabiendo esto, Estados Unidos fácilmente podría haber comprado el silencio de los líderes soviéticos sobre la falsificación del alucinaje para obtener beneficios económicos. Según otra versión, las tecnologías que Kennedy quería de los soviéticos no estaban relacionadas con vuelos a la Luna, sino más bien con mecanismos de propaganda. Desde este punto de vista, todas las carreras espaciales no son más que una serie de fabricaciones beneficiosas para ambas partes, para mantener su estatus como las naciones más fuertes del mundo. Pero una cosa está clara, ambas naciones lograron un éxito notable en la batalla por la mente de la gente. Cualquier autor de teorías sobre el falso alunizaje o contactos extraterrestres podría resultar ser un agente especial, como el agente de la Fuerza Aérea estadounidense Richard Doty, que pasó años ganándose la confianza de los ufólogos para difundir desinformación sobre ovnis. Al final, convencer a todos de que un ser humano realmente pisó la Luna solo podría suceder con un blogger que hiciera una transmisión en vivo en las redes sociales. E incluso entonces alguien podría criticar, digamos, un ligero retraso en la señal debido a la distancia de la Luna. Mientras tanto, en agosto del año 2023, un vehículo lunar aterrizó en la superficie lunar, entregado por la Estación Espacial Chandrayaan-3 desarrollada en India. El rover maniobró alrededor del polo sur de la Luna para recopilar datos sobre la superficie. Resulta que la temperatura del suelo en la superficie de la Luna no es de 20 o 30 grados centígrados, sino de 70. El vehículo lunar detectó azufre en el suelo y aclaró la composición del regolito. Pero ¿no deberíamos haber sabido todo esto desde hace varias décadas, considerando que está lejos de ser la primera exploración de la Luna? En lugar de confirmar los datos de misiones anteriores, cada nuevo alunizaje crea nuevas contradicciones. Entonces, ¿qué crees que pasó realmente en la Luna?